Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta hermosa jornada, este hermoso domingo. La gloria y la honra sean siempre para el Señor y para nosotros es verdaderamente un privilegio poder reunirnos, llegar a vos, poder compartir contigo lo que el Señor va enseñándonos, lo que el Señor va trabajando en nuestras vidas y caminando juntos en el proceso de perfeccionamiento. La palabra de Dios dice que vos sos una persona muy amada, una persona amada por Dios, una persona que de tan amada que es, Dios no escatimó a su Hijo unigénito para que pueda morir por vos, para darnos una vida eterna y un futuro próspero y bendito. En el nombre de Jesús nosotros somos más que vencedores y de esa manera caminamos siempre sintiéndonos verdaderamente amados, protegidos y resguardados. Te invito a que vos también puedas sentirte de esa misma manera. Y en los momentos de dificultades, en los momentos duros, ceñirnos verdaderamente, tomar la palabra de Dios y creer en sus promesas por sobre todas las cosas. Te bendecimos. En nombre de la pastora Suni, en nombre mío, te damos nuevamente la más cordial bienvenida y oramos para que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión. Amado Padre, te damos muchas gracias por esta jornada. Gracias por el privilegio de poder estar siendo enseñados por tu Espíritu Santo. Y en ese sentido entregamos la posta para que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que guía nuestro corazón. Nos rendimos delante de ti y pedimos que en todo tiempo y lugar nosotros seamos enseñados y fortalecidos por tu Santo y Perfecto Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la mente. Verdaderamente la palabra nos enseña de que el sitio de las batallas entre Dios y Satanás es la mente. Eh, eh, Satanás trata de botar nuestra mente, de meter ideas a nuestra mente, ideas de limitación, ideas de enfermedad, ideas de miedo, ideas de temores. Y muchas veces lo logra. Tenemos que eso ir admitiendo. Y en ese contexto, la batalla principal se torna en nuestra mente. Muy pocas veces yo escuché personas que dijeron le vi a Satanás que vino en un sueño o en una visión vino y me atacó. No, no funciona así, no ataca de esa manera. Él ataca a nuestra mente, sobre todo cuando nosotros empezamos a entregarnos a Dios, entregarnos a la oración, a la búsqueda intensa del Señor. Son esos momentos en que verdaderamente nos convertimos en enemigos suyos y empezamos a ser atacados en la mente con ideas que muchas veces no tienen sentido, muchas veces son meras palabras, pero tienen el poder de persuadirnos y literalmente de zarandearnos. La palabra de Dios dice que cuando iba a entregar Jesús, iba a ser entregado a la cruz del Calvario, le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandear. O sea, literalmente muchas veces el enemigo utiliza ciertas armas y literalmente nos zarandea, nos da vuelta la página de nuestra vida, de nuestro ser, y vamos retrocediendo por sobre todas las cosas. En vez de avanzar, en vez de salir hacia adelante, nos vemos frenados y nuevamente tenemos que empezar en la carrera cristiana. No es que Dios no nos recibe, claro que nos recibe, claro que Él sabe que es lo mejor para nosotros, pero ciertamente esas temporadas de zarandeos viene a generar una perturbación de nuestro ser y otra vez nos lleva a generar un retroceso en nuestro
crecimiento y en nuestro camino espiritual. Finalmente nosotros a veces nos sentimos, cuando todo vuelve a la normalidad y vimos que es nada más que una mentira, nos damos cuenta de que una vez más fuimos engañados. Y nuevamente volvemos al ciclo, nos fortalecemos en el Señor, empezamos a orar, empezamos a involucrarnos en su palabra, a leer libros cristianos, a trabajar en cursos cristianos, etcétera, etcétera, hasta que viene nuevamente un proceso de zarandeo a nuestra vida y donde nuevamente tenemos que ir pasando el examen y muchas veces lo vamos reprobando. Sobre eso quiero hablar en este día, sobre nuestra mente y la manera como nosotros tenemos que enfrentarnos al momento de ese zarandeo. Pensar que no va a haber ese zarandeo sería irrisorio. La palabra de Dios nos dice que Satanás, ¿verdad?, anda como león rugiente viendo a quién devorar, y lo que él puede es mandar dardos de fuego a nuestra mente, tratando de lograr que verdaderamente nosotros caigamos en ese juego mental y digamos si verdaderamente tiene razón, hay cosas que no puedo hacer, hay cosas que no puedo lograr, hay cosas que lastimosamente no puedo salir adelante. Pero todo gira en torno a la mente, todo gira en torno a lo que hay dentro de nosotros, entre lo que debemos de pensar relacionado a las palabras, las promesas de Dios y las mentiras del enemigo. Pero nosotros tenemos que hallar la habilidad necesaria como para poder estar venciendo. Y me hace acordar un poquitito en nuestra niñez. Generalmente caíamos en mentiras, ¿verdad? Me recuerdo, ¿verdad?, en la escuela, ¿verdad?, que el último era bolicuñá, nos decían. Para los que son extranjeros, ¿verdad?, era más o menos una ofensa de cobardía. Y entonces toditos corríamos como esos locos, ¿verdad?, tratando de no llegar último, para no ser cobardes, para no ser catalogados como cobardes. Y el último que llegaba tampoco era el cobarde, solamente que en la mente nuestra estaba esa intención o ese pensamiento, ¿verdad? Y así generaba un poquitito de dolor llegar último, pero finalmente pasaba el tiempo y no pasaba nada. Y entonces sobre eso es lo que nosotros tenemos que ir avanzando. Tenemos que aprender a identificar la realidad de la mentira. Y cuando te voy a dar un tip así rápido, luego vamos a ir desarrollando un poco más. Cuando tenemos un pensamiento de victoria, de crecimiento, de fortalecimiento, estamos hablando de que es un pensamiento de Dios. Estamos bien. Pero cuando tenemos un pensamiento de temor, un pensamiento de miedo, un pensamiento de enfermedad, un pensamiento de tristeza, un pensamiento de soledad, literalmente no viene de Dios, viene del enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar valorando. Eso es lo que nosotros tenemos que estar conjugando para verdaderamente entender qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Pero es un proceso. No pienses que yo te estoy hablando desde mi vencimiento, desde mi capacidad para determinar. No, yo estoy en el mismo proceso que vos, en el mismo caminar, con derrotas y con victorias y con derrotas, pero en ese mismo caminar. Y no me avergüenzo, porque así como vos, dice la palabra, que yo estoy siendo perfeccionado por Dios hasta la venida de Cristo Jesús. Y en ese perfeccionamiento, obviamente que vamos a tener errores. Yo me acuerdo cuando aprendí a manejar, choqué. Me supongo que la mayoría
de las personas que empiezan a manejar tienen ciertos eventos o roces o choques, etcétera, etcétera. Y recién ahí uno va aprendiendo porque recuerdo, ya que estamos tocando ese ejemplo, que cuando empezaba a manejar yo pensaba que no podía pasar una calle, ¿verdad? Era la calle Nuestra Señora de la Asunción, ¿verdad? Llegaba ahí y veía que los autos venían así. Y yo pensaba que no podía pasar, que no había manera. Y cuando, te estoy hablando, antes los autos eran mecánicos, ¿verdad? Entonces cuando ponía así primera y aceleraba, se me quedaba el auto, ¿verdad? Y no, era que no sabía manejar, no pensaba que podía llegar a hacerlo. O sea, mi pensamiento, mi mente me decía que no iba a poder hacerlo y sin querer todo mi ser, ¿verdad? Trabajaba para que no suceda o que no pueda llegar a pasar esa calle. Y así verdaderamente sucedían todas estas cuestiones, ¿verdad? Que costaban un poquito, ¿verdad? Que fueron dificultándose, pero obviamente todos fuimos aprendiendo luego a manejar. Lo mismo pasaba con el tema de la bicicleta, cuando empezábamos a andar en bici, cuando pensábamos que no se podía, y bueno, o sea, la raíz de nuestra dificultad está en nuestra mente. Y la propia palabra de Dios asimismo lo determina, ¿verdad? En Efesios 6:12 dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es que nosotros no nos peleamos así mano a mano, no. O sea, definitivamente el enemigo lo que puede hacer es simplemente atacar nuestra mente con pensamientos. No tiene permitido hasta atacar nuestro cuerpo, no tiene permitido sin que Dios le autorice atacar nuestra vida, ni rajuñarnos, ni como en algunas películas amanecer así rayado por el enemigo. No, no, salvo que Dios autorice, ¿verdad? No hay manera de que eso sea realidad. En el libro de Job, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que Satanás le pide permiso a Dios para poder tocarle a Job. Y Dios establece los límites. Dios dice, esto vas a poder hacer. Lo mismo sucede en la propia palabra de Dios cuando el enemigo, Satanás, ¿verdad? Le pide zarandear a Pedro, ¿verdad? Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido zarandear. O sea, ese permiso o esa imposibilidad absoluta que el enemigo tiene de tocar, de dañarnos sin la autorización de nuestro amado. Y cuando Dios lo autoriza es porque verdaderamente algo positivo vamos a ir sacando. Romanos 8, ¿verdad? Habla de que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que le aman al Señor. O sea, para vos y para mí hay cosas que por más que no entendamos en qué nos puede llegar a beneficiar, la palabra de Dios dice que nos beneficia. Y nosotros tenemos que aprender y entender de que la palabra es infalible, la palabra es absoluta, la palabra es plena, verdadera, es definitivamente inquebrantable. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios es eficaz, es poderosa, es plena, es absoluta y debemos de vivir de esa manera, dándole gracias a Dios que tenemos la posibilidad de llegar a conocer la verdad. La verdad os hará libre, nos enseña Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. La verdad nos hará libres. ¿Y qué significa eso? Que el entender verdaderamente lo que la palabra de Dios dice es lo que nos hará libres, libre de la opresión, libre del temor, libre del miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras estamos aquí en el mundo, el enemigo busca crear temores, busca crear pensamientos, busca crear ideas
de que definitivamente no somos lo suficientemente capaces de soportar o por sobre todas las cosas busca que nosotros no nos sintamos amados por Dios, que no nos sintamos protegidos y resguardados por Dios. Y te repito, muchas veces lo logra. Muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿dónde lo que estás? ¿Por qué dejas que esto pase? ¿Por qué estás permitiendo que esto llegue a suceder en mi vida? Y entonces se genera un tipo de situación un poco complicado y por sobre todas las cosas, en ese proceso nos saca el gozo, nos saca la paz, algunas veces nos saca el sueño, algunas veces nos saca la tranquilidad, algunas veces nos saca el enfoque en el Señor, porque estamos continuamente preocupándonos de lo que no sabemos ni si es verdad. Pero así trabaja el enemigo. Entonces, cuando nosotros tenemos una situación como esta, número uno, nosotros tenemos que entender que todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Todo tiene que ser valorado conforme a la óptica. Porque como te dije al principio, si es un pensamiento de paz, de bienestar, de gozo, de prosperidad, entonces sí viene de Dios, ¿verdad? Pero si es un pensamiento de peligro, de muerte, definitivamente no viene de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces perdemos ese enfoque o perdemos esa capacidad de realizar y nos olvidamos verdaderamente de que eso es real. Lo real, lo verdadero es que Dios te protege. Por sobre todas las cosas yo quiero que te sientas. Número uno, Dios te ama. Dios nos ama. Dios está ahí pendiente de nosotros y Él busca, en mi caso, que yo me convierta en el mejor Marcelo posible. Ciertamente fallo, ciertamente me equivoco, ciertamente también tengo victorias, pero Dios está pendiente y está trabajando para que la mejor versión del Marcelo pueda llegar a salir a flote en este tiempo. Hay veces, como te digo, que fallamos, erramos, pero Dios está pendiente de eso. Dios nos cuida, Dios nos protege. Somos la niña de los ojos, dice la palabra de Dios. Somos sus hijos y como hijos suyos, Él busca que nosotros estemos bien, que no nos falte nada. Y la Biblia es una narrativa constante de cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, de cómo Dios cuida día a día, minuto a minuto, segundo a segundo de cada uno de sus hijos. Es por eso que de esa manera nosotros tenemos que sentirnos gozosos, alegres, seguros, convencidos de que Dios está protegiéndonos y resguardándonos día a día, porque esa es la única realidad. Cuesta ciertamente recordar eso en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos en los cuales parece que todo se viene abajo, en el momento en el que parece que no hay vuelta atrás, está hecha la sentencia negativa para nuestra vida. Pero con el correr de las horas, con el correr de los días, nosotros vemos que nuevamente Dios nos ha ayudado, que nuevamente Dios ha mostrado su mano favorable en nuestras vidas, que su favor, que su gracia, que su misericordia nuevamente nos ha dado la posibilidad de salir adelante en este problema, en esta dificultad. Y yo sé que me estás entendiendo. Yo sé que ya has vivido por situaciones como esta en donde todo es negro, todo es malo, todo es absolutamente, parece que estamos hundiéndonos en el fondo del mar, ya no podemos más respirar, pero de repente algo sucede. Es nuevamente Dios que nos extiende las manos y que nuevamente nos saca del lodazal, nos saca del fondo del mar y nos dice, no te preocupes, yo estoy a tu lado. Verdaderamente son esos momentos fantásticos y en donde uno otra vez piensa, ¿cómo pude dejar que por estos días, por estas horas, por estas semanas yo esté pensando tan mal
olvidándonos que Dios es el que nos protege, el que nos guarda, el que nos libra de todo mal. Pero verdaderamente así sucede y tenemos que ir trabajando en cada una de esas eventualidades para que el mal ya no nos ataque, para que el mal ya no para que esas ideas ya no se vuelvan realidad, sino por el contrario se vuelvan simplemente una circunstancia o una anécdota en donde nosotros nuevamente hemos visto la fidelidad y el amor de Dios. Pero para eso, como te digo, tenemos que ir trabajando constantemente y fortaleciendo nuestra mente. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Tenemos que llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Menos mal que dice a la obediencia de Cristo. Porque si dice a la obediencia mía o tuya, estaríamos en problemas. Pero la palabra de Dios dice a la obediencia de Cristo, a lo que dice su palabra. Nosotros tenemos que llevar esos pensamientos y filtrarlo verdaderamente en lo que ahí está establecido. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Juan una promesa extraordinaria para esos momentos en los cuales estoy compartiendo contigo. Dice Juan 14:1. Juan 14:1. Te repito, Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cuántas veces hemos necesitado este versículo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces en los momentos de dificultad nuestro corazón fue lo primero que se vio turbado? Nuestro corazón fue lo primero que se vio debilitado. Muchas veces pensamos incluso que nuestro corazón desfallece. Estoy seguro que en algún momento vos le dijiste a Dios, Dios, esta situación me está superando. Yo te pido no amanecer mañana. Llévame esta noche mientras estoy durmiendo. Y si no lo hiciste, yo te quiero felicitar. Pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, los que estamos viendo este video, en algún momento hemos dicho, no puedo superar esto. Por favor, llévame y libérame de esta situación. Y Dios se compadeció. Se habrá reído de nosotros, ¿verdad? Me pongo nomás en esa situación, como Dios habrá reaccionado, riéndose tal vez de nosotros y ya bien diciendo nuestra cabecita, ay, 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 cabecita dura, dándonos un coscorrón espiritual, pero verdaderamente y gracias a Él lo fuimos superando y sobre eso yo te quiero dar esperanza. Todo problema, toda dificultad, todo miedo, todo temor, toda enfermedad, sí o sí, en Cristo Jesús la vamos a superar. Pero en el proceso no tenemos que dejar que nuestro corazón se turbe, que nuestro corazón se preocupe. No tenemos que dejar que nuestro corazón esté mal, que nosotros estemos pensando que las cosas no van a salir como nosotros queremos, sino van a salir como nosotros estamos pensando mal que van a salir. Y eso es algo que tenemos que ir mejorando. Y la palabra nos dice que no solamente no tenemos que dejar que se turbe nuestro corazón, sino en ese momento tenemos que creer en Dios y creer en Jesús. En el momento de la dificultad, en el momento de la prueba, en el momento del dolor, en el momento de la percepción de muerte, de enfermedad, de tristeza, de cárcel, de lo que fuere, nosotros tenemos que aprender a concentrarnos en Dios, a saber que Él está de nuestro lado, a saber que Él está a nuestro lado y a convencernos de que verdaderamente Él hace la obra perfecta en nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, que Dios está siempre protegiendo a los suyos. Siempre le está protegiendo a los justos. Y la palabra nos enseña que vos y yo somos justos por la obra santificadora de Cristo Jesús.
Entonces, estamos protegidos por Dios totalmente, absolutamente. Nada de lo que pase viene a ser una eventualidad no prevista, sino por el contrario, viene a ser una determinación establecida por Dios conforme a su sabiduría, conforme a su amor, que de alguna u otra manera va a terminar en un beneficio para cada uno de nosotros. Aún los problemas, aún las dificultades, aún los temores, aún los miedos se van a convertir en cosas que nos benefician y que verdaderamente nos dan la posibilidad de salir adelante y de ver a Cristo obrar victoria en nuestras vidas. Continúo, porque quiero compartir contigo lo que dice Efesios 6. Ahí nos dice que hay una lucha que no es contra carne, sino es contra espíritus. Y sobre eso nos da la posibilidad de ceñirnos de la armadura, prepararnos, vestirnos para la batalla. Yo me acuerdo en la época de los 15 años, te estoy hablando de hace 30 años atrás, ¿verdad? Algunas veces los amigos se discutían y habían esos moquetes amistosos, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? Y el que se iba a pelear, ¿verdad? Se iba con su grupo y se preparaba para la batalla. Generalmente se sacaba la camisa, se quedaba así todo sin remera, sin camisa, ¿verdad? Y se preparaba y se ponía en guardia, se vestía para esa batalla. Y lo mismo tiene que suceder espiritualmente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ceñirnos de la armadura para vencer los ataques del enemigo. Y quiero leer contigo lo que dice la palabra en Efesios 6, versículo 11. Vamos a leer desde el versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Te repito, las acechanzas del diablo son esos pensamientos de que todo va a salir mal, pensamiento de enfermedad, pensamiento de muerte, pensamiento de que vas a perder tu trabajo, pensamiento de que te va a salir todo mal, de que si algo puede salir mal, va a salir mal. Esas son las acechanzas del enemigo. Te repito, vamos a leer otra vez del versículo 11. Vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y acá empieza el método de confrontar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¡Qué impresionante! Para que podáis resistir el día malo. ¿Conocés, te recordás de algún día malo que tuviste en el que parecía que todo iba a salir mal? Esta era la solución para este día, tomar la armadura de Dios. Repetimos, estad pues firmes, en el 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 11 al 18. Cuando leo esto, verdaderamente me llama la atención la importancia que esta porción de la palabra le da a la propia palabra de Dios.
Fíjate, dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios, lo que nos enseña la Biblia. Y vestidos con la coraza de justicia. La justicia, la palabra de Dios dice que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. O sea, también va guiándose a lo que dice la palabra. Porque realmente ni vos ni yo nos consideramos justos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, tampoco somos justos, pero la palabra de Dios los dice. O sea, de dos, estamos dos que habla o que se refiere directa o indirectamente a la palabra de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 3. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Y tomad el yelmo de la salvación. La palabra habla de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir todo esto? En el momento malo, en el día malo, en el momento en el cual parece que no hay solución, nosotros tenemos que agarrar y tomar la palabra de Dios. Que esto se convierta en nuestra herramienta, en nuestro remedio. De alguna u otra manera, cuando tenemos dolor de cabeza, lo primero que hacemos es tomar un medicamento. Antes era un geniol, un geniolito, pero estamos hablando de viejazos, ¿verdad? O sea, tomamos un medicamento y tenemos que aprender que en el momento en el cual estamos pasando mal, nosotros tenemos que recurrir a esto. Y seamos sinceros, en el momento malo, lo último que queremos tomar es esto. Preferimos estar tirados, así tumbados, diciéndole al Señor, ¿por qué, Señor, me pasa esto? Yo soy tu siervo, yo hago esto, yo lo otro. ¿Por qué permití que esto suceda? Pero no tenemos esa habilidad de agarrar la palabra de Dios y ceñirnos verdaderamente de ella, buscar la verdad, encontrar las promesas de Dios y fortalecernos de ella. La palabra de Dios en Primera de Reyes habla de que Elías, el profeta Elías, en algún momento que estaba desfalleciendo y se alejó de la obra de Dios en el momento en que Jezabel le estaba buscando, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que le despertó el ángel a Elías, ¿verdad? Y le dice que coma. ¿Qué es lo que representa eso? Que en el momento en el que estamos desfalleciendo, en el momento en el cual estamos cayendo, en el momento en el cual sentimos que no hay más nada que nosotros podamos hacer para revertir el pensamiento malo, la idea mala, ese es el momento en el cual tenemos que recurrir a la palabra de Dios. ¿Cómo cuesta? Seamos sinceros, no piense que yo como predicador No, cuesta, es difícil, pero tenemos que aprender a que verdaderamente así podamos estar reaccionando. Y así tenemos que actuar. Y recurriendo un poco a lo que la palabra de Dios enseña, vemos que Jesús, luego de ser bautizado, fue tentado, dice la palabra. Pero no fue tentado así para que se pelee con Satanás mano a mano, no. Fueron ideas, fueron pensamientos que vinieron a él, desafíos mentales que vinieron a Jesús para probar su carácter, para ver si podía caer. Del mismo modo en el cual nosotros somos tentados en este tiempo. Somos, porque quieras o no, esos pensamientos de fuego es una tentación a no creer lo que la palabra de Dios dice y a creer lo que esos dardos de fuego nos van diciendo. Y muchas veces, te repito, creo que la tercera vez que te estoy diciendo, muchas veces cedemos a ellos. Pero acá en la tentación de Jesús vemos cómo verdaderamente se puede llegar a hacer frente. Porque ciertamente
en Efesios 6 encontramos la armadura. Nos dice que tenemos que tomar la armadura, pero es un poquitito difícil de imaginarnos, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de eso, o cuando leo esa porción de la palabra, me imagino ponerme todo eso, vestirme con una armadura propia como en la antigüedad, como en las películas nosotros vemos. Pero aquí hay otro método, y otro método de victoria, en donde a través también de la palabra de Dios, Jesús fue saliendo de de todos esos pensamientos, de todos esos desafíos mentales que Satanás estaba desafiándolo, a la redundancia, contra Jesús, para que él pueda claudicar y para que él pueda rendirse a lo que verdaderamente estaba planeando su enemigo. Quiero que me acompañes a Lucas 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13, Lucas 4, versículo 1. Jesús dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, mira que le dijo, le puso un pensamiento: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento dado todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo, sobre la cima del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué interesante. De la misma manera en que nosotros somos atacados, desafiados a pensar que un pensamiento no es correcto, no es adecuado, asimismo fue atacado Jesús. Fue tentado para pensar que Dios no tenía el cuidado necesario. Imagínate, le dice en el versículo de Lucas 4, en el versículo 3 le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le estaba desafiando, le estaba diciendo: como Dios no te da alimento, entonces prepárate, yo voy a ver la manera en que pueda llegar a convertirse esta piedra en un pan. Asimismo, el enemigo muchas veces nos dice: Dios no te cuida, Dios no te protege, Dios no puede librarte de este problema, Dios no puede librarte de esta enfermedad. Ya entregate nomás, porque la cosa está fea, la cosa está difícil, y definitivamente busca que nosotros podamos llegar a claudicar, que nuestro corazón vaya desfalleciendo. Y de la misma manera, así como Jesús fue atacado, nosotros también somos atacados. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que evaluar de una manera precisa: la manera en que Jesús se fue librando de cada uno de esos pensamientos, de cada uno de esos ataques mentales del enemigo. Y en todas ellas la palabra dice que
Jesús utilizó escrito está. O sea, lo que la Biblia nos dice es que Jesús utilizó la Biblia para salir de cada uno de los ataques del enemigo. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Que en el momento del ataque, en el momento del miedo, en el momento del temor, en el momento de la dificultad, nosotros tenemos que aprender a recordar lo que escrito está. Pero la palabra otra vez nos dice que Jesús decía, escrito está, y citaba el versículo. ¿Qué es lo que verdaderamente repele al enemigo? Es la palabra de Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir con eso? Que en el momento duro, en el momento difícil, nosotros tenemos que empezar a citar la palabra de Dios en voz alta. Tenemos que aprender a recordar esos versículos que se aplican a esta situación y empezar a decirlo en voz alta, a no solamente recordar en nuestra mente, tenemos que hablarlo. Dice la palabra de Dios en relación a la salvación que los requisitos para ser hijo de Dios verdaderamente es creer en el corazón y manifestarlo con la boca. Hay poder en la palabra, hay poder en la palabra. Y el enemigo necesariamente retrocede cuando nosotros citamos en voz alta la palabra de Dios y empezamos a citarla con absoluta confianza, con absoluta certeza. Escrito está, y empecemos a decir, escrito está, y leamos en voz alta, con autoridad, lo que la palabra de Dios promete. Y el enemigo literalmente no puede soportar eso, no puede tolerar la palabra de Dios. Más temprano que tarde va a desaparecer, más temprano que tarde va a huir, porque verdaderamente eso no puede ser tolerado por el enemigo. Hace unos días yo pasé por una situación dolorosa, de la misma que te estoy hablando, porque el Señor va permitiendo para que todos podamos, yo pueda enseñar, yo pueda estar comentando. Y al principio fracasé, al principio mi corazón estaba turbado, decaído, desencajado, convencido de que lo malo, hasta que fui enseñado por el Señor. Y anoté, te doy mi secreto, anoté en mi celular y establecí y declaré, Dios es el que me ayuda, el que me liberta y el que me da la victoria. De esta situación saldré victorioso. Y empecé a repetirlo en voz alta. Lo repetía, no sé, 10, 12, 15 veces al día. Pero lo iba repitiendo y lo iba repitiendo. ¿Y sabes qué? La victoria vino. Hoy tengo una sonrisa. La situación todavía no se arregló del todo, pero mi ánimo está mejorado y siento como que eso que estaba así estrujado, se soltó, literalmente. Así yo me sentía en medio de esa ropa que está mojada, así se hace, así me sentía, literalmente. Y sin embargo, ahora me siento libre, me siento fortalecido, en paz, con gozo, con alegría, simplemente porque dije, escrito está, y empecé a declarar con mi boca a los aires que verdaderamente el Señor me iba a librar de esa situación. Y lo hizo, y lo hizo. Satanás tuvo que retroceder porque mi fe, mi boca estaba declarando lo que finalmente iba a suceder y lo que finalmente sucedió.
y me gozo y me deleito. Y hoy veo que mirando atrás, verdaderamente lo que me ha pasado fue bueno para poder contarte, para poder enseñarte que hay victoria, para poder decirte que sí se puede en el momento de la dificultad y en el momento del dolor y en el momento del pensamiento negativo. Escrito está. Y yo quiero en este momento hacer una prueba contigo de el poder que verdaderamente hay cuando nosotros hablamos y declaramos la palabra de Dios sobre una situación determinada. Vamos a hablar sobre el miedo, el temor. Y quiero que repitas conmigo este versículo. Vamos a leer contra el miedo. Acá yo puse Salmo 23:4. Y quiero que repitas conmigo. No solamente que digas, entonces, repetí conmigo. Y quiero hacer un ejercicio contigo. Repetí conmigo. Voy a leer primero el versículo y después te voy a ir diciendo por partes para que repitas conmigo. Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¡Wow! Escrito está. Repetí conmigo. Escrito está. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad que te sentís mejor? ¿Verdad que automáticamente al declarar esta palabra es como que pasa algo? Como que te levantás un poquitito y abrís los ojos y te repito, no basta con leer. Está bien leer, pero tenemos que hablar la palabra. Ese es el arma de ataque. Efesios 6 dice, Efesios 6 versículo, espérame un ratito, voy a buscar, Efesios 6 versículo, me perdí un poquito, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, la espada estamos tomando y empezamos a ir atacando y liberando los aires de esos pensamientos. Repetí conmigo una vez más y decime si no te sentís mejor después de decir esto. Escrito está. Ahora hacelo con fuerza. No tenga vergüenza del que está a tu lado. Ahora, si estás trabajando, no lo hagas, ¿verdad? Pero ahí en tu casa, desafíate a vos mismo y probá si tu cuerpo no se siente renovado al decir esto. Repetí conmigo, fuerte. Escrito está. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Escrito está, no temeré mal alguno. Hay aliento de parte de Dios. Infunde aliento nuestro Dios en medio del temor, en medio de la dificultad, en medio del momento difícil. ¿Verdad que te sentiste bien? Negame, o sea, tal vez vos estés diciendo, pero ¿por qué no sabía yo esto? Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, cuando declaramos la palabra de Dios, hay un poder sobrenatural que se genera, que tiene una onda expansiva, que hace que los aires se vayan purificando.
Te desafío que en el momento del temor, en el momento del miedo, empieces a declarar 10, 12, 15, 20, 50 veces al día. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Te aseguro que tu semblante se va a cambiar. Te aseguro que tu desazón, tu desfallecimiento empieza a ser distinto, a ser renovado, porque cuando hablamos la palabra de Dios, cuando personalizamos la palabra de Dios, verdaderamente pasan cosas extraordinarias. Quiero hacer otra prueba contigo. Vamos a ver en el momento de la enfermedad, ya sea una enfermedad tuya, una enfermedad de un familiar, escrito está. Quiero que repitas conmigo, escrito está. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:5. En el momento de la enfermedad, si aprendemos a hablar la palabra de Dios, a declarar la palabra de Dios, te aseguro que la victoria está cada vez más cerca. La palabra de Dios declarada, escuchada por nuestro oído, genera fe. La palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros leemos en voz alta, con énfasis, con fuerza la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, genera fe y miramos con victoria, con esperanza, con certeza de que verdaderamente Dios está de nuestro lado. Escrito está. Escrito está. Quiero hacer una última prueba contigo en relación a la provisión y a la escasez, que es lo que generalmente pasa. Repetí conmigo, escrito está. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Escrito está, la provisión viene a tu vida. Escrito está, Dios suplirá todas y cada una de nuestras necesidades por amor de Él, por su amor a nuestras vidas. Escrito está. No dudes en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento en el cual se turba nuestro corazón, nosotros tenemos que aprender a hablar y declarar con autoridad la palabra de Dios. Probá y vas a ver que definitivamente las cosas suceden de manera distinta cuando nos entregamos a Él y declaramos su palabra. Jesús, en el momento en que fue tentado, salió adelante con la palabra de Dios. Y tal vez diga, sí, Jesús puede, pero yo no puedo. No. David, cuando se estaba dirigiendo a vencer a Goliat, le estaba diciendo que le iba a sacar su cabeza. Dios le iba a entregar a Goliat. Estaba declarando lo que iba a pasar. Gedeón, cuando tuvo su gran victoria, el pueblo o su ejército de 300 personas
estaban declarando por Gedeón y por Jehová. Estaba la palabra, estaba guiando. Josué, en el momento de la toma de Jericó, llegaron a decir que él, por Dios, estaban haciendo, de Jehová, por la espada de Jehová, estaban diciendo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Cada vez que en medio de la dificultad, en medio de los problemas, nosotros hablamos y declaramos la palabra de Dios, empieza tu victoria, empieza nuestra victoria y empieza a ser transformados los aires y a declarar nuestra victoria en Cristo Jesús. Te dejo con esta reflexión, te desafío. Contanos aquí abajito de YouTube, del Facebook, si verdaderamente pudiste probar y si verdaderamente le diste, fue una realidad esto. A mí me tocó mucho el testimonio de Petty, una señora de la iglesia. El día de ayer levantó una reflexión y estaba hablando que en el momento en el cual no tenía dinero, ella dijo, con tu permiso Petty, ella dijo en el momento, le dijo a Dios, este es tu problema. Vos sos mi proveedor y tenés que encargarte de esta deuda. Y lagrimeé, porque ¿sabes qué? Dios se encargó de esa obra, de esa deuda, y de una manera sobrenatural. Porque es así, cuando nosotros declaramos que Él se encarga, tenemos que descansar. El que habita, dice el Salmo 91, al amparo de Dios. Qué bárbaro, qué bendición. Tanto nos ama Dios que nos da la posibilidad de salir adelante. Mi hermano, mi hermana, en el momento duro, en el momento difícil, no te olvides de declarar la palabra de Dios y de empezar a saber que tu victoria empieza en este momento. Te bendigo, mi hermano. Amén.